Hola, ¿qué tal? Nuevamente para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura en Administración de Empresas con la modalidad a distancia, le presentamos de la materia Comportamiento del Consumidor en la unidad 3, actividad 7, Factores externos en la decisión de compra, que nos facilita el profesor José Juan Rosas Tapia, y les presentamos mis compañeros Rivera Villa Andrea, Saldaña Zamora María Adriana, Valadez Sarmiento Penélope Miguel y un servidor Junior Martínez. La decisión de compra de un consumidor está influenciada por una amplia gama de factores externos que van más allá de las características individuales y las preferencias personales. Entre estos factores destacan la cultura y la subcultura, las clases sociales y la influencia familiar, así como los grupos sociales y de referencia y las fuentes informativas y de comunicación. Esos elementos externos no solo moldean las percepciones y actitudes del consumidor hacia los productos y servicios, sino que también influyen en sus comportamientos de compra y en las decisiones que toman en el proceso de adquisición. Entender cómo esos factores interactúan y afectan las decisiones de compra es fundamental para las empresas que buscan desarrollar estrategias de marketing efectivas y satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes en un entorno cada vez más diverso y dinámico. En este sentido, explorar en detalle cada uno de estos factores proporciona una visión más completa de los complejos procesos que impulsan las decisiones de compra de los consumidores en la sociedad contemporánea. Y bien, en el inciso A, cultura y subcultura. La cultura y la subcultura son factores externos clave que influyen en las decisiones de compra de los consumidores. Como cultura se refiere al conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos compartidos por un grupo de personas. La cultura puede ser nacional, regional o incluso relacionada con grupos más pequeños. La cultura influye en las preferencias de productos y servicios, así como en las actitudes hacia el consumo. Por ejemplo, en algunas culturas ciertos alimentos son considerados tabú, mientras que en otras son platos tradicionales. Subcultura. Son grupos más pequeños dentro de una cultura más amplia que comparten características distintivas como la edad, el género, la religión, la etnia o la orientación sexual. Estas subculturas pueden tener valores, normas y comportamientos de compra únicos. Por ejemplo, los jóvenes pueden tener diferentes preferencias de compra en comparación con los adultos mayores, y las subculturas étnicas pueden tener preferencias específicas de productos basadas en sus tradiciones y costumbres. En conclusión, ambos factores, cultura y subcultura, pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores al moldear sus percepciones sobre los productos, sus necesidades y deseos, así como sus comportamientos de compra. Es importante para los vendedores comprender y adaptarse a estas influencias culturales y subculturales para desarrollar estrategias de marketing efectivas. B. Clases sociales y familias. La primera conduce a una serie de características sociales relacionadas con el nivel de ingresos, forma de comprar, condiciones, así como características propias de la familia. En pocas palabras, la forma de comunicarse y vivir situaciones. Este tipo de influencias son de gran importancia para identificar y estudiar el comportamiento del consumidor, ya que a partir de esta información se pueden desarrollar estrategias de marketing. Clases sociales. Una clase social es una forma de catalogar a individuos con características similares que los vinculan socioeconómicamente. Además, es una de las variables que muchas empresas usan para segmentar el mercado, pues a través de esta clasificación podemos identificar patrones de comportamiento grupal del consumidor. Hay varias formas de influencia social. Conformidad es el grado en que las emociones, opiniones o sentimientos cambiarán para ajustarse a la opinión del grupo. Los grupos sociales tienden a tener normas y valores que indican cómo actuar y pensar para ser parte del grupo. De lo contrario, no pertenecerás. Socialización. Consiste en la interiorización de las normas e ideologías de una sociedad. Obediencia. Consiste en escuchar órdenes y obedecerlas. En la obediencia hay una figura clave, la autoridad. Se debe obedecer, sobre todo a los valores y la ideología a la que se adhiere. Persuasión. Se produce a través de un mensaje transmitido por el emisor, cuyo objetivo es cambiar las actitudes, opiniones o comportamientos del destinatario de esa información. Familia.
La familia tiene una influencia significativa en el comportamiento futuro del consumidor, particularmente en la configuración de patrones y hábitos de consumo. Esta actúa como primer grupo de referencia para el consumo crítico y responsable, y moldea el comportamiento de sus miembros. Maneras en las que la familia influye en el proceso de compra. Toma de decisiones. La familia puede influir en las decisiones de compra de diferentes maneras, como tomar decisiones en conjunto, especialmente cuando se trata de compras grandes como la compra de una casa, un automóvil o unas vacaciones familiares. Los niños aprenden, ya sea sobre marcas, preferencias de productos y prácticas de compra, observando a los padres y otros miembros de la familia. Roles familiares. Influye quien toma las decisiones de compra en el hogar. Apoyo emocional. La familia puede brindar consejos, opiniones y consuelo durante decisiones de compra difíciles, como planificar un evento importante. Conclusión. Las clases sociales y la estructura familiar son cruciales en el proceso de compra. Las diferencias en ingresos, educación, estatus social y composición familiar pueden influir en las preferencias de compra. Las normas culturales y la exposición a la información sobre productos son factores importantes influenciados por el contexto social y familiar. Para comprender el comportamiento del consumidor y desarrollar estrategias de marketing efectivas, es fundamental considerar las dimensiones sociales y familiares del proceso de compra. C. Grupos sociales y de referencia. Grupo primario. Las relaciones se relacionan de manera informal, personal y afectivo. Se desarrolla en familia con amigos que normalmente pertenecen a grupos laborales. Grupo secundario. Los grupos pertenecen a agrupaciones políticas, comisiones vecinales y asociaciones de ayuda. Desarrollan interés por las demás de manera formal, a través de reglamentos, normas. En caso de incumplimiento en el desempeño de sus funciones, se hacen acreedores a sanciones. Los grupos de referencia son los individuos o grupos reales o imaginarios que tienen influencia sobre el comportamiento de los consumidores. Estos pueden ser de tres tipos. Influencia de la información. El individuo o grupo recibe información sobre un determinado producto de manera accidental, por pensamiento o bien porque desea adquirirlo. Influencia utilitaria. El individuo o grupo desea adquirir algún producto en concreto porque le es útil y el producto cumple con sus expectativas de compra. Influencia de valor expresado. El individuo o grupo desea adquirir algún producto en concreto o marca específica porque admira esa marca y el producto cumple con sus deseos de compra. Diferencia de mayor influencia. La influencia normativa es aquella que establece normas fundamentales de conducta. La influencia comparativa afecta las decisiones de las marcas o bien de ciertas actividades específicas. Los grupos de referencia también pueden ser grupos formales, que son empresas reconocidas que cuentan con una estructura reconocida, estatus y directivos. Este tipo de grupos pueden crear una gran influencia comparativa. En cambio, los grupos informales son grupos de amigos que pueden compartir una residencia. Sin embargo, estos forman una gran influencia normativa, ya que es mucho más intensa sobre los consumidores que en los grupos formales, ya se encuentran mucho más relacionados con la vida diaria. Grupos de pertenencia y referencia. Los grupos de referencia suelen formarse porque conocen al consumidor, en cambio otros porque se identifican entre sí. Sin embargo, estos pueden definirse por varios factores que pueden tener en común, como por ejemplo, la proximidad que existe entre las personas para tener la interacción, la simple exposición, que es el resultado de la frecuente interacción, la cohesión dentro del grupo, que es la pertenencia que se genera al grupo. Estas referencias pueden tener una reacción negativa o positiva, dependiendo de la influencia que se obtenga del grupo y el consumo con el que se identifica. Asimismo, el consumo puede ser público, porque difiere de los gustos y preferencias de cada individuo. En cambio, en el privado no. Conclusiones. En conclusión, podemos mencionar que los grupos sociales generan al paso del tiempo credibilidad, que se desarrolla y que influye de alguna manera en la decisión de compra de cada individuo, ya que nos identificamos con las preferencias y con las actitudes, ya sea hacia ciertos productos o servicios o inclusive las marcas de preferencia. Los grupos sociales a los que pertenecemos, ya sea por cuestiones laborales, amigos o conocidos, o bien por la propia familia, influyen en las decisiones de compra, ya que normalmente se recurre a estos para evaluar los productos o servicios que se han consumido para compras futuras, evaluando la calidad, el precio, las promociones y la opinión de los diversos usuarios del producto. Fuentes informativas y de comunicación.
Las fuentes informativas y de comunicación desempeñan un papel crucial en nuestra vida diaria, proporcionándonos acceso a una amplia gama de información, noticias, entretenimiento y recursos educativos. El área digital. Estas fuentes son más accesibles que nunca gracias al Internet y a la proliferación de dispositivos móviles. Fuentes informativas. La era digital ha transformado radicalmente la forma en que obtenemos información y nos comunicamos. Exploraremos la importancia de las fuentes informativas y de comunicación en la actualidad, así como su impacto en nuestra sociedad y en la toma de decisiones a nivel individual y colectivo. Las fuentes informativas y de comunicación desempeñan un papel crucial en nuestra vida diaria, proporcionándonos acceso a una amplia gama de información, noticias, entretenimiento y recursos educativos. En la era digital, estas fuentes son más accesibles que nunca gracias a Internet y a la proliferación de dispositivos móviles. Los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio, los periódicos siguen siendo importantes fuentes de información para nuestras personas. Sin embargo, la aparición de plataformas digitales como los sitios web de noticias, las redes sociales y los blogs han ampliado significativamente el alcance y la diversidad de las fuentes de información disponibles. Las redes sociales en particular han transformado la forma en que nos comunicamos y consumimos información. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn nos permiten contactarnos instantáneamente con personas de todo el mundo, compartir noticias y opiniones y participar en las conversaciones sobre amplia variedad de temas. Comunicación. La abundancia de fuentes informativas y de la comunicación nos brinda una mayor capacidad para acceder a diferentes perspectivas y puntos de vista, lo que enriquece nuestro entretenimiento del mundo que nos rodea. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de la veracidad y la confiabilidad de información, especialmente en un entorno donde las noticias son falsas y desinformación puede propagarse rápidamente. En conclusión, las fuentes informativas y de comunicación juegan un papel fundamental en nuestra sociedad moderna, proporcionándonos acceso a la información vital y facilitando la interacción y el intercambio de ideas. A medida que continuamos adaptándonos a un mundo cada vez más digitalizado, es importante ser consciente de la calidad y credibilidad de las fuentes de información que utilizamos y fomentar un uso responsable y crítico de la tecnología de la comunicación. Referencias. Muchas gracias por su atención. Video realizado con fines educativos.